Ya estamos con Fedora Carvajal. Ella es una de las que hizo ese estudio sobre las clases medias en Uruguay. Algo hablamos la semana pasada. Fedora es licenciada en Economía, estudió acá y también en la República Argentina, en Buenos Aires. Es nacida en Venezuela, pero vive hace muchos años en nuestro país. Y fue una de las que hizo el estudio Clases Medias en Uruguay entre la consolidación y la vulnerabilidad. Lo hizo la Oficina de Uruguay del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y vamos a conocer datos y primero la vamos a saludar y que nos cuente la metodología de trabajo. Fedora, buen día, bienvenida. Hola, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bien, bueno, ¿cómo fue que la hicieron primero? Bien, digamos, la pregunta por la cual surgió el trabajo fue en base al contexto, digamos, de fuerte reducción de la pobreza monetaria y fuerte reducción también de la desigualdad en términos de ingreso. Cómo se posicionaban o cómo se clasificaban al interior de la distribución los distintos grupos socioeconómicos. Entonces, la pregunta que quisimos responder es, bueno, los hogares de ingresos medios, ¿qué proporción son hoy en día en Uruguay? Si hay personas que salieron de la situación de pobreza pueden pasar directamente a ser clasificados de ingresos medios, o hay cierta población que tiene condiciones que la hacen más vulnerable a volver a la situación de pobreza. Entonces, el estudio, digamos, es exploratorio en cuanto a la clasificación y para ello utilizamos una metodología de un trabajo académico de López Calva y Ortiz Juárez, que lo que hacen es estimar un umbral, ¿sí? O sea, tenemos el umbral que define, que calcula el INE, ¿sí? Que define a la pobreza, ¿sí? O a un hogar en situación de pobreza, si está o no en situación de pobreza. Y este trabajo lo que define es otro umbral para ver cuál es la población que es vulnerable y no vulnerable, ¿sí? O sea, entonces tenemos como tres compartimentos grandes. Uno que es los hogares en situación de pobreza, otro los hogares vulnerables y otros que son los hogares de ingresos medios, ¿sí? Que se separan, digamos, de estos vulnerables. Y la metodología lo que trata de calcular es cuán probable es que un hogar caiga en una situación de vulnerabilidad de acuerdo a una serie de condiciones socioeconómicas que tiene ese hogar. Más allá de su ingreso, si, por ejemplo, la condición el tipo de empleo que tiene, ¿sí? si es propietario de la vivienda o no. Claro. Todo este tipo de condiciones, de variables que hacen que un hogar sea proclive quizás a caer en situación de pobreza. Bien, según el estudio, el 51,8% de los uruguayos es de clase media vulnerable, el 30,5% es de clase media consolidada, el 8,1% es de nivel adquisitivo alto, clase alta, y el 9,6% es de nivel adquisitivo bajo. O sea, hoy son integrantes de la clase baja uruguaya. ¿Qué les sorprendió de estas cifras? Bien, en un primer momento, el primer cálculo, digamos, que hicimos fue decir quiénes no estaban en situación de pobreza y quiénes no estaban o pertenecían, digamos, a los estratos altos del ingreso. En el 2012 eso representa el 80% de la población. Lo que pasa es que el 80% de la población es muy heterogéneo. Sí, claro. Entonces, esta metodología lo que permite es ir clasificando, ¿sí? Ir cortando de acuerdo a estas variables que mencioné anteriormente, y clasificar a una parte de la población como clase o como de ingresos medios o medio altos y otra de ingresos medios o vulnerables. Dentro de ese 50 y pico % que tú decís, o sea, esto se mantiene a lo largo del tiempo, el estudio abarca del 90 hasta el 2012, más o menos siempre es el mismo núcleo, el 50% de esa población. Ese 50 o un poco más de 50, que es la clase media vulnerable. Sí. Disculpa que te interrumpa, sí. ¿Esa es la verdadera clase media o la verdadera clase media es la consolidada, que es el 30%? Digamos, la definición de clase media en este estudio está únicamente orientada al ingreso, entonces es difícil, cada uno tiene su concepción de una concepción de clase media, digamos, la discusión sobre clase media sería bastante extensa. Lo que puede parecerse más al ideal o a lo que capaz que tenemos como clase media en general es los de ingresos medio altos, ¿sí? O sea, los consolidados. La consolidada, porque claro. La clase media consolidada, ¿no? Que es el 30,5%, se parece más a una clase media alta. Exacto. Ese sería el ideal, pero no es la mayoría.
No es la mayoría, pero en realidad, digamos, sí tiene, al ver la transición, al ver las trayectorias, la evolución, lo que cambia es el reacomodo, digamos, en términos de los grupos, ¿sí? O sea, desde el 90 hasta el 2006, el segundo grupo en importancia, después de los ingresos medios y el grupo de vulnerables, era los hogares que estaban en situación de pobreza. En 2012, los hogares que están en situación de pobreza caen a tercer lugar y la más importante, o la segunda más importante, es la de ingresos medios consolidados. Bien, o ingresos medios altos. Esa es una buena noticia. Sí, y bueno, y también los de ingresos altos se duplican entre 2006 y 2012, la proporción. Los de la clase alta. Sí. Los que pasaron al 8,1%. Exacto. Ahora, vos me vas a decir que dentro de este 51,8% de clase media vulnerable hay categorías también, porque la pregunta que se cae madura es, bueno, a ver, de este 51,8%, ¿cuántos están más cerca de la clase baja y cuántos más cerca de la clase media alta? Exacto. Sí, de hecho lo que encontramos a través de análisis, digamos, de sensibilidad con la metodología es que alrededor de un 20% de la población es vulnerable, es decir, es la que tiene más probabilidades, más chances de caer en situación de pobreza frente a algún shock. ¿Sí? El otro grupo, que es alrededor del 30%, tiene características socioeconómicas que se distancian de este grupo vulnerable, ¿sí? O sea, las características en general, lo que hicimos fue, digamos, clasificar en base al ingreso, pero después consideramos otras características socioeconómicas del hogar. Los problemas de empleo están principalmente asociados a los hogares en situación de pobreza, los jefes de hogares en situación de pobreza o de hogares vulnerables. Los jefes de hogares de los ingresos medios o altos no revisten estos problemas de empleo. La mayor parte del empleo público también está asociada, digamos, a los ingresos medios o medios altos. El tamaño del hogar también cambia de forma sustantiva, es más grande el tamaño promedio del hogar de ingresos bajos en relación al resto de los grupos. Digamos, hay ciertas condiciones, digamos, que son distintas. Claro. Y también en la educación, o sea, en la educación vemos una diferencia importante entre el grupo en situación de pobreza y vulnerables respecto a los otros, ¿sí? De hecho, el promedio de años de educación que tienen estos hogares en Uruguay no alcanza el mínimo de educación obligatoria, sí los hogares de ingresos medios altos o altos, ¿sí? Y esa brecha, digamos, se mantiene en el tiempo. Claro, quiere decir entonces que hay un 30% aproximadamente que está en esa clase media vulnerable, pero con una flechita para arriba, ¿no? Sí, tiene un poco más algunas cerca características, claro, distintas. Bien, ¿cuáles son las principales diferencias que encontrás entre la clase media vulnerable y la clase media consolidada? Y bueno, básicamente eso que mencioné, o sea, la educación es uno de los principales, las principales diferencias en trayectorias. Allí en el cuaderno hay un gráfico que ilustra la brecha que existe entre estos cuatro grupos, ¿sí? O sea, de situación de pobreza y vulnerables respecto a los ingresos altos y medio altos. Y otra también tiene que ver con la vivienda, con el acceso a la vivienda o la propiedad de la vivienda, que también se ven diferencias importantes. ¿Está consolidada entonces más que nunca la clase media en Uruguay? No te podría responder a través de este trabajo eso en la medida que solo estamos mirando el ingreso. Sí. Para responderte eso tendría que también tener datos sobre consumo, ¿sí? Sobre gastos de consumo, que la limitación que tenemos es que no tenemos disponibilidad de estos datos para hacer este trabajo. Pero lo cierto es que creció. Y creció, sí. Sí, ese grupo de ingresos medio altos creció. ¿Seguimos siendo el país latinoamericano con una clase media también más extendida, si nos comparamos con estudios similares en otros países de la región? Sí, hay evidencia, de acuerdo, además, utilizando esta misma metodología, pero otra línea de pobreza, otra adaptación, digamos, las líneas de pobreza que son comparables entre países a nivel internacional, se encuentra que Uruguay es uno de los países dentro de América Latina con un mayor peso de la clase media o de los ingresos medios.
A ver, ¿qué se puede decir de las personas de clase baja, ¿no? de esa cifra, ¿no? que por suerte no llega al 10%, del 9,6%? Dentro de esas familias de clase baja, de nivel adquisitivo bajo, ¿hay también diferencias o clasificaciones? Algunos están muy sumergidos, otros tienen posibilidades reales de acceder a la clase media. En realidad no era el objetivo del trabajo, el objetivo del trabajo era más bien ver qué pasa en otra parte de la distribución que por lo general no es estudiada, ¿sí? O sea, el estudio, digamos, de los hogares en situación de pobreza responde también a la necesidad de políticas que atiendan a esta población, que es la más sumergida. Pero lo que, digamos, sobre al interior, digamos, del grupo de hogares en situación de pobreza, la línea que existe es la línea que divide también a la población entre indigente o que están en una situación de indigencia o pobre, que es la que utiliza el INE, digamos, se podría incorporar esa línea al trabajo perfectamente. La línea lo que traza es la necesidad de una canasta básica alimentaria para determinado grupo poblacional y si no alcanzan, digamos, a obtener esa canasta básica, son catalogados, son clasificados como hogares en situación de indigencia. Bien, pensando en ese 30% de clase media alta o clase media consolidada, ¿no? como lo clasificaron ustedes, dentro de ese universo, ¿hay varios que están cerca de llegar a la clase alta o hay una diferencia importante? En términos de las variables, el resto de las variables socioeconómicas que vimos, no había diferencias sustantivas. Sí, quizás en educación, que había alguna brecha de algunos años, pero no había como diferencias sustantivas con los de ingresos altos. Los de ingresos altos también tienen un mayor peso de las jubilaciones en general que el resto de los grupos, pero digamos, se diferencian en condiciones socioeconómicas que todavía que es normal también que no existan tampoco, ¿no? Clases o grupos homogéneos de ingresos. Una conclusión que queda bien clarita en este estudio es que Uruguay sigue teniendo una clase media grande. Sí. Digamos, el trabajo también se complementa con la autopercepción, con análisis de autopercepción, es decir, cuánto un individuo cree que pertenece a determinado estrato socioeconómico, determinada clase, y lo que se observa es digamos que alrededor del 70% también de la población se autopercibe como de estratos medios o de clase media. Entonces, la autopercepción también como que va de la mano, digamos, de lo que encontramos a través de los resultados utilizando la encuesta de hogares. Digamos, sí parecería como percibirse, o el colectivo percibirse como de ingresos medios. Sí, sí, es la clase bien dominante y por varios cuerpos aparte, ¿no? Porque las cifras aparte de las cifras de clase baja y clase alta, son bastante similares, quizá. Bueno, sí, en el año 2012. En 2012, claro, en el último, ¿no? 9,6 clase baja, 8,1 clase alta. Es como que sí, son minorías bien marcadas, ¿no? Fedora, te agradezco. No sé si tenés alguna otra conclusión para contarnos. Bueno, no, que el trabajo también, digamos, indaga sobre esto, sobre autopercepción y sobre preferencias también sobre la redistribución, que no encontramos diferencias sustantivas entre los grupos, que esto también es llamativo, digamos, o sea, como que hay lugar para aplicar políticas redistributivas y que el rol del Estado también tenga un papel fuerte en la sociedad, es algo que todos los grupos también coinciden en que debe tener. Muchas gracias por visitarnos. Muchas gracias a ti. Que pases bien.